Buenos días y muchas gracias por la invitación a compartir en este espacio. Yo he estado mirando el programa, incluso he podido oír de aquí desde el estudio alguna intervención previa y eso me allana mucho el camino para lo que quiero conversar ahora, porque ustedes están recibiendo una importante cantidad de información sobre el cambio climático en Cuba y también un grupo muy valioso de documentos que tendrán oportunidad de examinar posteriormente. A mí en particular me han pedido que converse sobre lo que se conoce como tarea vida y sobre todo en la evaluación de qué ha ocurrido con la tarea vida en estos años de implementación. Como justamente en este año concluye o ha concluido la primera etapa de la implementación de tarea vida, la estamos evaluando, pues puedo comentarles qué ha pasado en este primer periodo de implementación, que en tarea vida se denomina corto plazo, pero también puedo avanzarles algunas ideas del nuevo ciclo de la tarea vida, cuáles son los elementos principales que lo caracterizan. Pero una mirada a los antecedentes. Lo primero es considerar, como se ha comentado aquí ya en otras ponencias, que la ciencia del cambio climático en Cuba tiene varias décadas de consolidación. Cuba es un país que atendió muy temprano el tema del cambio climático, cuando incluso a nivel global empezaba también incipientemente a tratarse. O sea, la atención de Cuba de este tema es una atención que ocurrió en paralelo con el develamiento mundial del tema del cambio climático. Sin embargo, la respuesta de la política vino más lenta, la respuesta desde las políticas públicas, la respuesta desde la normativa, lo cual sucede así en todo el mundo. La ciencia del cambio climático estaba en desarrollo desde mediados del siglo pasado, pero no hubo un acuerdo mundial sobre cambio climático hasta el año 92. O sea, eso es una tendencia general. Primero viene la ciencia, se revelan los conocimientos científicos, se consolidan, se van volviendo prácticas en el conocimiento de un país, de una nación, y a partir de ahí vienen las respuestas de política. Y esa es la historia de la tarea vida, que tiene algunos antecedentes que no tuvieron tanta visibilidad. Desde el año 2011 aproximadamente se convirtió en una práctica anual que se llevaba a la dirección del gobierno del país los resultados de la ciencia, en particular los resultados que tenían que ver con el ascenso del nivel medio del mar. Para Cuba siempre el tema del nivel del mar ha sido una preocupación constante, porque como estado insular, como archipiélago, es claro que nos va mucho en nuestro desarrollo, en nuestras perspectivas económicas y sociales, de lo que ocurra con el nivel del mar. Entonces, cada año se llevaba ante el gobierno los resultados de un proyecto muy grande, conocido como macroproyecto, porque es un proyecto de proyectos sobre el ascenso del nivel medio del mar en Cuba en los escenarios al 2050 y al 2100. Y eso ocurrió en el 2011, en el 2012 y así sucesivamente. Y cada año esa información se hacía más precisa y además iba creando una conciencia en la dirección del país sobre la dimensión del problema climático, sobre la inmediatez de algunos de esos impactos y sobre las perspectivas de agudización del problema hacia futuro. Y en el año 2016, cuando ya había habido algunos ejercicios de presentar esta información científica, el entonces presidente Raúl Castro le indicó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente que convirtiera esa información científica en un plan de política. Es decir, si tenemos este problema, ¿cómo damos respuesta a este problema? Y ese es el origen de la tarea vida, que se comenzó a trabajar entonces a finales del 2016 y terminó aprobándose el 25 de abril del 2017. Una primera cuestión, no se llama tarea vida en realidad. Su nombre es Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. Y ese nombre indica varias cuestiones. En primer lugar, aunque después hay otros instrumentos de política pública en Cuba que han recibido esa denominación, fue la primera ocasión en que un documento aprobado por el gobierno recibía el nombre de Plan de Estado. Indicaba la seriedad, el compromiso, la voluntad de que eso se convirtiera en una plataforma de todo el país y guiada desde el primer nivel de dirección del gobierno. Ya en el momento de su aprobación final, se conversó sobre cuál era el objetivo de este plan y se dijo, bueno, está claro que es proteger la vida de los cubanos y cubanas y proteger la calidad de esa vida y también defender algunas actividades claves en el país, como el caso del turismo, que tiene su principal desarrollo en la zona costera y que por supuesto es muy vulnerable a estos embates del cambio climático y a la vez es la principal fuente de ingreso en divisas del país. Y en ese diálogo es que surge el nombre de Tarea Vida. O sea, repito, el nombre oficial es Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático y Tarea Vida fue un nombre que vino de la consideración de sus objetivos.
Pero por supuesto Tarea Vida es mucho más mediático. Entonces a todos los efectos todo el mundo lo denomina Tarea Vida. En el mes de abril, ahora del 2021, se rindió cuenta a gobierno de la Marcha General de la Tarea Vida en 4 años. Tenía que ser una presentación muy breve, como se requiere en esas circunstancias y a ese nivel, y ese es el origen de esa gráfica un poco complicada que ustedes tienen a la vista. En esa ocasión tratamos, y yo voy a comentarlo, no, por supuesto no voy a detallarlo, de explicar el avance desigual en las tareas de la Tarea Vida. En primer lugar, una cuestión importante, que los que han estado involucrados en el tema conocen, pero es necesario recalcar. La Tarea Vida es un plan muy simple. Si uno mira el documento por el que se aprueba el plan de Estado, en su texto fundamental son apenas 2-3 páginas de texto, donde se establecen una serie de acciones estratégicas principales y un grupo de tareas principales. Y la idea de hacerlo así es que la Tarea Vida lo que hace es establecer como grandes líneas de acción. Si vamos a preocuparnos del ascenso del nivel medio del mar, tenemos que proteger todos los elementos que son la clave de la protección de la zona costera, comenzando por los arrecifes coralinos, que son los más distantes, hasta llegar a toda la vegetación costera, con el manglar en todas sus formaciones, las playas, es decir, todos los elementos de la costa. Y así fue avanzando hacia adentro un poquito la Tarea Vida, definiendo que si se hacía eso de proteger los corales, los manglares, las playas, había también que fortalecer el marco legal, había que fortalecer el sistema de vigilancia y de monitoreo que tiene en cuenta la información de cómo se van comportando las variables climáticas. Había que ver como prioridad, porque está en juego la vida de las personas, la situación de los asentamientos humanos que están amenazados en la zona costera, y ese es el lenguaje de Tarea Vida, pero no prescribió como eso se hacía en un territorio dado o como eso se hacía en un sector dado. De manera que la Tarea Vida es como una especie de lineamientos, directrices generales, y a partir de ahí las distintas instituciones del país han hecho sus propios planes, que son muy diferentes. Por ejemplo, la agricultura tomó la Tarea Vida y dijo, mi problema es, como se ha explicado también aquí en conferencias previas, el impacto de este aumento de la temperatura o de la salinidad en los cultivos, cómo crear variedades resistentes, cómo gestiono mejor los suelos y las aguas, dónde puedo sembrar o no, y entonces hay una Tarea Vida de la agricultura. El Ministerio de Salud Pública dijo, yo tengo que examinar otro ángulo del asunto, yo tengo que ver cómo se van a comportar las enfermedades, los vectores, en condiciones de un clima cambiante, cuál es el impacto de este aumento de la temperatura en la población cubana, que además está envejeciendo, y así sucesivamente hay una Tarea Vida entonces del Ministerio de Salud. Y otro tanto pasa con los territorios, aunque Cuba no es un país tan extenso, pero de todas maneras hay diferencias notables. Y hay provincias donde predomina la cubierta boscosa, es mucho mayor, como pasa en Guantánamo, como pasa en Pinar del Río. Hay otras provincias donde es mucho más baja, como pasa en Tunas o pasa en Camagüey. Hay territorios de clara vocación turística, como son todos estos territorios al norte del país. Hay otras zonas donde predomina la agricultura. Hay comunidades costeras de distinto tipo, comunidades que han vivido por cientos de años vinculadas a la costa y otras comunidades que se han asentado de manera más emergente, y eso cambia de provincia en provincia. Es claro que el plan de Tarea Vida de la provincia de La Habana, de la capital, que es un territorio básicamente urbano, con el malecón y una serie de problemáticas propias de un asentamiento humano densamente poblado, con mucha concentración de población, tiene que ser distinto al plan de Tarea Vida de Las Tunas. Lo que quiero decir, aquí hay un entramado de planificaciones, con una línea general, que es del texto básico de Tarea Vida, y después una proyección en los territorios y una proyección en los sectores. Pero en esta gráfica tuvimos que evaluar lo que más había progresado y lo que menos había progresado. Sobre todo aquello que ya tenía una historia previa en Cuba de gestión de los recursos naturales, tuvo un poco mejor avance y mayor progreso. Es el caso, por ejemplo, de la actividad forestal. Cuba tiene un programa forestal muy fuerte que ha logrado llevar la cubierta forestal del país a un 30%, que tiene perspectiva de crecer al 2030 a un 33%. Por tanto, el programa forestal lo que hizo fue tomar algunos elementos climáticos y seguir su desarrollo. Otro tanto el programa hidráulico, que es un programa también con una tradición en Cuba, o el programa de mejoramiento y conservación de suelo. En otras tareas donde no teníamos creado esa base fue mucho más complejo. Y me detengo más bien en aquellas cuestiones con problemas, porque son cuestiones que es importante que podamos debatir y que también se le pueda dar mayor papel en la ciencia, mayor papel en la respuesta docente y en el trabajo que todos hacemos en Tarea Vida. Es el caso, por ejemplo, de los corales. El tema de la protección de los corales es muy complejo porque tiene que ver,
y eso pasa con todo lo que está aquí, ahora regreso un momento a esa idea, tanto con factores que pueden ser climáticos como otros que no lo son, con las malas prácticas sobre los corales, la pesca de manera inadecuada, el anclaje de embarcaciones, el turismo practicado de manera no controlada, la contaminación en tierra que entonces lleva sedimentos que afectan los corales. Entonces es un tema multicausal. ¿Y cómo se responde a este problema? Es una cuestión que la ciencia nacional todavía está debatiendo. Usted sabe, por ejemplo, que en el bosque usted siembra, con el manglar puede recuperar el manglar reactivando el flujo del agua o incluso sembrando manglar, pero en los corales no está tan clara la fórmula. Esa es una cuestión importante. Otro vacío que nos encontramos en la práctica era entre cómo lidiar, o es todavía, entre cómo lidiar con la costa norte y la costa sur en el tema de las playas. Nosotros llamamos playas a muchas áreas de baño que están al sur del país, como pasa aquí al sur de Temise y Mayabeque, pero que no son auténticamente playas, aunque es la denominación que se le da. No son sitios de arena. Aquí en Cuba se ha ido creando, y sobre todo el turismo ha apoyado mucho esa actividad, una cierta cultura de recuperar playas arenosas, vertiendo arena, reconformando la duna, sembrando vegetación costera, pero esa ciencia no la tenemos aplicada al sur. O sea, todavía hoy es un tema que se debate cómo resolver el tema de las llamadas playas o sitios de baño que están al sur y qué tipo de tratamiento darle. Otra área que avanzó poco fue la de las construcciones. Y aquí es un tema donde en ocasiones ni siquiera tenemos que incorporar mucha ciencia novedosa, sino incluso recuperar prácticas que en algún momento han existido en este país, como es la práctica de construir elevadamente sobre pilotes en zonas que son vulnerables, en zonas que se inundan, o algunas características de las construcciones que las pueden hacer más frescas, que las pueden hacer más adaptadas a los cambios de la temperatura. Esa es una tarea pendiente en Tarea Vida que requiere mucho más trabajo para el nuevo ciclo. Y otro tanto pasa con las normas jurídicas, que es también un área donde se requiere todavía completar el marco legal. Si ustedes miran, en este momento hay una intensa actividad legislativa en el país y se están aprobando una multitud de normas, pero la actualización de las normas ambientales y de las normas sobre cambio climático en particular todavía no llega. Entonces tenemos una política aprobada desde 2017, pero el marco legal que la complementa a la altura del 2021 aún está pendiente. Estas son algunas de las tareas que están en rojo en esa pantalla que ustedes están viendo, y en otras ocasiones también tiene que ver con el impacto económico, con la consecuencia económica, porque una cuestión que hay que entender es que todas estas cuestiones que se requieren hacer llevan también un financiamiento. Y en medio del primer ciclo de la implementación de la Tarea Vida, se implantó globalmente y en Cuba la pandemia del COVID, con todos los impactos económicos que esto tiene. Entonces usted tiene también competencia en el uso de los recursos y una capacidad limitada de emprender algunas acciones. Y en el caso particular de una tarea de Tarea Vida que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta, eso requiere financiación para el fortalecimiento de esos sistemas. Entonces, en todo eso se han hecho acciones, pero de todas maneras, como es lógico, hay una cierta desproporción en lo que se ha progresado en unas áreas y otras, y eso está en informes más detallados que también podemos compartir. Aquí lo que estamos dando es una visión general de que la Tarea Vida progresó, pero de todas formas ese progreso tiene una marcha desigual. Si hubiera que afirmar dónde está el mayor progreso de la Tarea Vida, está en haber llevado al debate nacional, a todos los niveles, hasta el nivel local, el tema del cambio climático. Con una comunicación que todavía tiene una serie de limitaciones. Es un tema que entiendo que se ha hablado aquí, yo al final voy a volver sobre él un poquito. Es decir, no significa que en todos los casos se transmita el mensaje correcto, de la forma adecuada, científicamente válido, que hay una serie de limitaciones en la comunicación del cambio climático, pero es claro que en los últimos años ha habido un volumen mucho mayor de tratamiento del tema. De hecho, todo el mundo conoce de una manera u otra que está la Tarea Vida y que la Tarea Vida tiene que ver, aunque no conozcan a exactitud el contenido, tiene que ver con la protección del clima y tiene que ver con los problemas del cambio climático en el país. Para poder evaluar cómo se ha implementado la Tarea Vida, nosotros hemos tenido que hacer un análisis de las causas de lo que progresa más y menos y por qué. Y aquí hay todo tipo de factores, hay cuestiones subjetivas. O sea, nosotros tuvimos algunos interlocutores, algunos organismos, algunos sectores que de inicio, yo no digo que es la situación hoy, pero de inicio no entendían el problema. Una primera reacción es, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Si estamos hablando de escenarios al 2050, al 2100, yo tengo aquí
necesidades mucho más perentorias de mi sector, de mi actividad económica, porque eso es un problema para mí. Y esto se fue comprendiendo en un proceso gradual, pero que demoró algunas de las acciones que había que ejecutar en ciertos sectores que tuvieron una asimilación lenta, por así decirlo, de la importancia del tema. Tampoco es igual, por supuesto, el tratamiento que recibió en todos los territorios. Eso depende de una multitud de factores, incluso de las capacidades científicas de un territorio, el conocimiento previo, en fin. Es diverso el escenario, tanto en los sectores como en las provincias, en los territorios. Pero también hay que reconocer que esto tiene implicaciones económicas. Si usted toma tareas como el fortalecimiento del sistema de vigilancia, monitoreo y alerta, se requieren recursos para que esos sistemas estén en un estado óptimo, tengan una comparabilidad incluso con estándares internacionales, tengan la mejor información posible. Eso es una carga, una necesidad que implica importantes recursos financieros. No obstante, en el tema de finanzas nosotros hemos estado defendiendo lo siguiente. Primero, hay muchas medidas que pueden adoptarse en materia de cambio climático que no necesariamente son de alto costo. Voy a poner un ejemplo. Si en la agricultura usted sabe que están ocurriendo modificaciones en el clima con una tendencia permanente que está variando los periodos de lluvia, los periodos de seca, pues usted puede modificar las cartas tecnológicas para que los periodos de siembra y los periodos en general en que usted un cultivo determinado lo someta a todo el ciclo de ese cultivo, varíen. Y esa es una decisión tecnológica, una decisión normativa que no implica esos grandes recursos. Y en casi todas las áreas de la adaptación al cambio climático se pueden encontrar este tipo de medidas que son o de no costo o de bajo costo. Pero por otra parte, y es también una asignatura pendiente para el nuevo ciclo, tenemos que crear análisis económicos diferentes. Miren, si pensamos desde las necesidades que hoy tenemos como sociedad, en materia de producción en la agricultura, en materia de construcción de vivienda o de reparación de los viales, y uno pone junto con esto en una mesa los corales o los manglares, no queda clara cuál es la importancia de invertir recursos en proteger los corales o en proteger los manglares. Pero para eso hay que hacer un análisis económico acerca de dónde están protegidas en una costa estos elementos naturales, los elementos de vida que están atrás, los bienes, las viviendas, la vida de las personas están mucho más protegidos, porque todo ese sistema de elementos naturales evita el impacto del oleaje, evita el impacto en los grandes eventos, en los huracanes, disipa mucha de la energía de esos procesos naturales. Entonces, lo que hay es un costo evitado. Usted siembra en manglar, tal vez no tiene una ventaja económica como cuando siembra un cultivo de un frutal o un vegetal o una vianda, pero obtiene un costo evitado porque donde esté esa vegetación de manglar en un estado saludable en la costa, las comunidades que están tras esa línea de costa, todos los bienes que están tras esa línea de costa van a estar mucho más protegidos. De manera que tenemos también que diversificar nuestros análisis en economía, pero es claro que implementar la tarea vida e implementar el plan climático del país va a tomar mucho más que los 4 años que han transcurrido y va a tomar muchos recursos. Entonces, en una valoración general de resultados se hicieron las siguientes consideraciones que les comparto. Primero, se trata de un programa basado en la ciencia. Creo que eso aquí ha quedado muy claro en presentaciones anteriores y es una ciencia nacional. Y esta es otra cuestión importante. Muchos países que no tienen esta capacidad científica de Cuba tienen que hacer su plan climático a partir de las informaciones globales, los escenarios globales, los reportes mundiales. Nosotros tenemos nuestra propia ciencia que nos permite no solo evaluar lo mejor del conocimiento internacional, sino diferenciar, como está hoy en esta comunicación nacional de Cuba que se refirió aquí, en 66 puntos del territorio nacional, cuál es el ascenso estimado del nivel del mar en los escenarios 2050 y 2100. Porque también para poder llevar esa ciencia a la práctica hay que tener la información local. No puede haber un dato general que valga lo mismo para Guantánamo que para Pinar del Río. Entonces, ese sustento en la ciencia es una fortaleza del Plan de Cuba y además está en un proceso de precisión constante, porque en paralelo a la implementación de la tarea vida continúa la precisión científica. Fortalece la acción nacional en todos los sentidos. Esto es una cuestión que hemos tenido que conversar mucho porque Cuba tiene una estrategia ambiental y tiene cambio climático aparte, problemas de suelo, problemas de gestión de las aguas, problemas de contaminación. Pero hay una serie de sinergias entre lo que hacemos en cambio climático con todo eso. Usted tiene que cuidar los suelos de Cuba, que sin cambio climático tienen un estado importante de degradación en una proporción de más del 70% de esos suelos,
pero cuando le aplica la acción climática, pues entonces fortalece la protección general de los suelos y ahí hay ganancias. Hay también maneras de reducir costos. Si usted, por ejemplo, aplica medidas de protección, de adaptación en el sector agrícola y obtiene cultivos más adaptados y a la vez protege esos cultivos en toda la cadena alimentaria, desde que se cosechan hasta que se procesan y hasta que se ponen a la oferta y disposición de la población, pues baja los costos también de ese proceso. Es una cuestión que estamos hoy insistiendo mucho para que no se vea la tarea vida como una recarga más financiera en las acciones que el país tiene que acometer, sino también como la posibilidad de optimizar el uso de recursos que son limitados. Tomemos salud, por ejemplo. Si usted, para atender los cambios que el clima va a producir en el comportamiento, digamos, del dengue, toma medidas más eficaces para prevenir el mosquito como vector o para tener un mejor control de la enfermedad, eso acaba redundando en una mejor salud y menos gastos hospitalarios. Entonces, esa manera de verlo de forma positiva es clave para nosotros poder llevar adelante la implementación de la tarea vida sin enfrentar la oposición de que esto en realidad es algo que está agravando financieramente otras actividades que pueden ser de mayor prioridad, lo cual no es el caso. Una cuestión que lo ha hecho progresar, porque eso es necesario. Una cuestión es la conciencia, la ciencia, saber del tema, pero otra cuestión muy importante es controlar. Esto se trata de una política que tiene que implementarse, que exige acciones de los sectores, que exige acciones de los territorios. No es una cuestión dejada a voluntad. Y hoy existe un mecanismo de control en cada organismo, en cada sector, en cada territorio, de cómo se implementa la tarea de vida. Y mensualmente la dirección del país recibe una actualización del tema, considera un sector, considera una provincia. Hubo un periodo antes de que llegara la pandemia del COVID que todos los meses se presentaba a la dirección del gobierno un sector de la economía y un territorio, un sector de la economía y un territorio. Ahora mismo, el día 7 de julio, se va a llevar a gobierno las proyecciones de tarea vida para el periodo 2021-2026. O sea, a partir de este año hasta el cierre del próximo ciclo en el 2026. Ha sido innovativo y ha sido visible, por eso estamos comentándolo aquí. Como yo decía, es un tema que ha tenido mucha divulgación y ha tenido un enfoque que ha ido integrando, porque un problema aquí en la aproximación de los sectores a su quehacer es que pongamos turismo. Usted tiene turismo, tiene la práctica del turismo, tiene la instalación turística, que es lo que atiende directamente el Ministerio de Turismo. Pero la eficacia de la actividad turística depende de la producción agrícola de la cual se abastece ese turismo, depende de la disponibilidad de agua que ese sector turístico requiere. Por tanto, eso está en otros sectores. Hay un Instituto de Recursos Hidráulicos, hay un Ministerio de la Agricultura, pero si turismo no ve esa actividad turística en general, considerando el suministro de la energía, considerando la vialidad, considerando el transporte, el agua, el suministro de productos alimentarios para la actividad turística, pues entonces tiene una aproximación fragmentada. En el ciclo que concluimos ahora, todavía esto fue de alguna manera muy sectorial y fragmentado, pero una cuestión clave para el nuevo periodo es la visión esta más transsectorial, más en cadena de los distintos temas. Y una cuestión que es muy debatida, porque también estamos hablando aquí de aspectos que la propia ciencia cubana tiene diversidad de criterios. Aquí no hay una unanimidad en todos estos temas. Es el uso de soluciones naturales. O sea, como usted, sobre todo en la zona costera, donde es posible y donde es razonable económicamente, trata de resolver los temas de vulnerabilidad de esa zona costera a través de la reactivación de las condiciones naturales en esa zona. Por supuesto, eso no aplica necesariamente en todos los puntos. Usted tiene lugares donde tiene que construir un malecón, tiene que hacer una estructura, lo que se llama una estructura gris, pero en general la filosofía, por así decirlo, de tarea vida es privilegiar donde sea posible las soluciones basadas en la naturaleza, porque también es ganar, ganar. Al hacer eso, está protegiendo la biodiversidad, está mejorando las condiciones naturales. Es decir, hay una serie de ventajas que tienen que probarse económicamente. Tienen ante ustedes una lámina de dificultades y limitaciones, pero de alguna manera de esto hablamos. Aquí están cuestiones que ya he relatado, como la insuficiente coherencia entre los planes sectoriales y territoriales, los vacíos en el marco legal, todavía un predominio de un enfoque reactivo en lugar de preventivo, no hay precisión de las acciones financieras y también hay un problema con las fuentes de financiación, porque una cuestión aquí importante, dada la limitación de recursos financieros, es cómo además se pueden gestionar recursos de la financiación internacional y por otras vías para fortalecer las capacidades nacionales. Y por último, que también lo comenté,
hay un problema de falta de soluciones técnicas en algunos aspectos. Los corales, las zonas de baño. El último aspecto que ustedes tienen en esa pantalla que ahora pasamos es algo que se señaló como limitación o deficiencia y que tiene que ver con este espacio en que estamos aquí ahora compartiendo, que es la insuficiente participación de las ciencias sociales y humanísticas. Hemos tenido mucho mayor involucramiento de las ciencias naturales, de ciencias tecnológicas, pero las ciencias sociales que tienen que evaluar la percepción en las personas, como las personas asimilan o no estos cambios, qué impresión tienen del cambio climático, si comparten o no las acciones que se están haciendo, ese es un terreno que tenemos que trabajar mucho más para el periodo venidero. Y no es una cuestión teórica. Aquí, por ejemplo, hay un tema muy delicado en la implementación de Tarea Vida, que es el que tiene que ver con los asentamientos humanos que están amenazados y la posible relocalización de personas que viven en esos asentamientos. Y esas son prácticas que se han ejecutado en Cuba y no siempre han sido exitosas porque no se ha tenido en cuenta las personas como perciben ese cambio, que no es simplemente mover una casa de un punto A un punto B, sino todas las implicaciones en economía, culturales, psicológicas, espirituales, de comunidades que por mucho tiempo han estado arraigadas a escenarios costeros. Entonces, esto nos presenta una serie de retos. Requerimos indicadores más claros y medibles. Están claros los indicadores de los impactos climáticos y las tendencias. Aquí hay científicos que antes han comentado de esto. Pero ¿a dónde queremos llegar con la implementación de esto? O sea, ¿qué es un país resiliente al cambio climático? ¿Qué es un cultivo adaptado al cambio climático? ¿Qué es una salud que considera los parámetros climáticos y que estamos protegidos desde el punto de vista climático? Eso no puede ser solo hablando, eso hay que buscar la manera de medirlo de forma clara, de forma precisa, que también nos permita dar información fáctica, que nos permita decir, sí, de aquí a acá Cuba está ahora mejor protegida, está mejor adaptada, y que eso no sea solo mediante la narrativa de un conjunto de acciones, sino de medidores claros. Teníamos en el 2017 un número de personas viviendo en zonas vulnerables, en el 2025 son tantas personas menos que viven en estas condiciones. Entonces, esa construcción de indicadores es parte de los retos del nuevo ciclo. Tenemos que involucrar más a las personas, hacerlos más conocedores de los procesos que estamos haciendo, que entiendan mejor y que participen en las decisiones que estamos tomando, que puedan dar sus opiniones. Muchas veces estamos a nivel nacional con una idea de cuál es la mejor actuación en un punto determinado del territorio nacional, pero cuando uno llega hasta allí se da cuenta que los pobladores tienen conocimientos que no siempre se dominan desde el nivel nacional, porque han vivido allí por años, han estado durante generaciones, tienen recuerdos de etapas previas, sus padres, sus abuelos les han contado, y muchas veces la solución que no encontrábamos a nivel nacional la hemos identificado a nivel local, y eso requiere un mayor involucramiento de las personas, lo cual también necesita de un mayor papel de la ciencia a nivel local y un mayor involucramiento de las ciencias sociales. Y por último, tenemos que buscar mecanismos que involucren más la economía desde la perspectiva de las personas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en estos días hemos estado construyendo normativas que liberarían la importación por personas particulares de determinadas tecnologías que usan energía renovable. De manera que cualquier ciudadano puede importar un panel solar o una tecnología similar con una serie de facilidades aduanales, de requisitos de importación, para estimular entonces que las personas procedan de esa manera. Se quiere construir de manera más segura, pero eso tiene implicaciones para las personas que no siempre tienen el recurso para construir. Entonces usted crea línea de créditos verdes, créditos más blandos, donde le dice al ciudadano, si usted quiere construir bajo estas tipologías constructivas que son más resilientes, pero que de partida pueden tener una implicación financiera, vamos a concederles créditos en condiciones más favorables, con periodos de amortización más largos, con intereses más bajos. Entonces ahí hay un terreno muy importante también para movilizar capacidades, para movilizar actuaciones que no sean solamente a partir del presupuesto nacional. Entonces estos son las bases para el nuevo ciclo, todo esto que he estado comentando hasta aquí. Los avances de la ciencia por un lado, los resultados y también las limitaciones de lo alcanzado en el corto plazo, y por otro lado los compromisos internacionales de Cuba. Este es un tema en que no voy a adentrarme en detalle, pero es importante que se conozca que a partir de la adopción del Acuerdo de París en el 2015, Cuba ha presentado sus compromisos internacionales que se conoce en el argot internacional como contribución nacionalmente determinada, y bajo esa contribución Cuba ha hecho 5 compromisos básicos. Aumentar la participación de las energías renovables en la matriz de generación de electricidad del país
hasta un 24% al 2030, mejorar la eficiencia energética, introducir al 2030 55.000 vehículos eléctricos, reduciendo en un 50% las emisiones actuales del sector transporte en los vehículos individuales, aumentar la cubierta boscosa del país a un 33% en el año 2030, y la quinta medida tiene que ver con el uso del biogás en el sector porcino, de manera que las emisiones de ese sector, que son emisiones de metano, que es un gas que tiene una poderosa capacidad de calentamiento de la atmósfera, sean atrapadas a través del uso del biogás, mejorando al propio tiempo la vida de los pobladores en esa región, evitando contaminación ambiental, mejorando las condiciones en que las mujeres trabajan en los hogares, porque se evita el uso de la leña, en fin, tiene una serie de cobeneficios ambientales. Y esos compromisos internacionales son, por supuesto, parte del plan nacional. En definitiva, para este nuevo ciclo vamos a estar considerando cuestiones que aquí se le han a ustedes explicado en presentaciones anteriores, pero que son claves que las sigamos remarcando. Primero, no estamos ante cambios puntuales vinculados a un evento dado, a una lluvia intensa, a un huracán, que pueden tener que ver con el cambio climático, pero no son los que están marcando los derroteros del clima en el país. Nos estamos adentrando en un nuevo clima, del cual aquí ya se han dado una serie de explicaciones. Un clima tropical húmedo a un clima subhúmedo. Vamos a vivir en otras condiciones. Y eso cambia cómo nos vestimos, cómo construimos, cómo producimos, cómo nos alimentamos y de qué nos alimentamos. Por tanto, habrá que hacer incluso ajustes más grandes en la vida del país. Y eso no significa una crisis, significa un proceso que hay que tomar y hay que llevar desde ahora para que después no nos sorprenda cuando las condiciones continúen evolucionando. Estos cambios están ocurriendo y en esto insistimos porque una de las resistencias administrativas que encontramos durante la implementación de la tarea vida es la idea de si me dices 2030, 2040, no, ahora voy a resolver problemas inmediatos y ya después veremos eso. Pero la ciencia nos indica que ya eso es un proceso. Aquí ya se comentó que hay un aumento en un grado promedio de la temperatura y eso tiene implicaciones para la agricultura, tiene implicaciones para la salud humana. O sea, esta idea de que no es algo a futuro, sino que ya está ocurriendo, es clave para el nuevo ciclo. Y después está el tema de que influye en todos los aspectos de la economía y la sociedad. A nosotros nos ha ocurrido algo muy interesante. Dada la importancia del tema costero, nos focalizamos mucho en la costa, lo cual tiene una lógica. Está claro por qué la costa es clave para la vida del país, pero a veces dejamos un poco de lado que estos cambios climáticos van a estar ocurriendo para todo el territorio nacional, que nunca está muy alejado de la costa, pero no es estrictamente un territorio costero. El tema del agua, por ejemplo, todos los escenarios de la ciencia sobre la disponibilidad de agua en Cuba indican una importante disminución de la disponibilidad de agua en el transcurso de este siglo. Si el agua va a ser menos, y ya posiblemente hoy sea menos que la que estamos cuantificando, pues eso influye en todos los usos del agua, influye en los usos de las personas, influye en la agricultura, que consume las 3/4 partes del agua de este país, influye en la industria. Entonces tiene uno que repensar el desarrollo a partir de la disponibilidad real de agua que vamos a tener. Y aquí, en esta última lámina, reitero algunas de las ideas claves que hemos comentado. Este enfoque implica que tenemos que avanzar desde la costa a todo el territorio nacional, con un balance. Nunca vamos a perder de vista la costa, seguiremos comprendiendo que la costa es clave en cualquier diseño de política ambiental del país, pero tenemos que llegar a todas partes, al territorio montañoso, a la comunidad que está en un área más alejada de la costa, porque ahí también se están percibiendo esos impactos. Ahí también hay que construir las viviendas de manera diferente, ahí también hay que reforzar las áreas verdes en los asentamientos humanos, ahí también hay que transformar los modos de vida. Tenemos que verlo intersectorialmente. Ahorita comenté el ejemplo de turismo, pero vale para cualquier sector. Te toma un asentamiento humano que en Cuba está bajo la rectoría del Instituto de Planificación Física, pero al final el arbolado urbano también depende del Ministerio de la Agricultura, donde está la actividad forestal. El suministro de ese asentamiento humano depende de las condiciones generales del sector agrícola. El transporte de ese asentamiento humano depende del Ministerio de Transporte. De manera que tome usted el tema que tome, tiene que verlo de manera transversal, si no va a estar perdiendo conexiones. Y donde piensa que tiene el problema puede ser que no sea donde le ocurre. Voy a ponerle un ejemplo de la pesca. En discusiones con la pesca analizamos algunas prácticas pesqueras que estaban en la zona costera que podían no afectarse directamente, pero el asentamiento humano cercano, que es el que nutre de fuerza de trabajo a esa actividad pesquera, sí se iba a afectar y tenía tal vez que relocalizarse.
con lo cual la pesca no sufría el impacto directo, pero las personas que trabajaban se alejaban y entonces habría que considerar, bueno, cómo se transportan, cómo van a seguir vinculados a esa actividad económica. Tenemos que pasar a una visión proactiva, hay que conectar las proyecciones de desarrollo con los escenarios climáticos. Esto es una frase que se dice rápido, pero quiere decir, la agricultura al 2030, al 2040, al 2050, el suministro del agua a los distintos usos de este país al 2030, al 2040, al 2050, no pueden ser lineales, tienen que considerar cómo va a cambiar el clima y cómo eso influye en todas las actividades del país. Voy a poner otro ejemplo de un sector que a veces uno no parece conectar con este tema climático, el deporte. Nosotros en discusión con los colegas del INDER encontramos una serie de cuestiones muy interesantes. Bueno, si está cambiando así la temperatura, ¿cómo tienen que cambiar las instalaciones deportivas? ¿Cómo tienen que modificarse los horarios de entrenamiento de los deportistas? ¿Cuál es el impacto en el vestuario de esos deportistas? Entonces, esa visión de que cualquier proyección del desarrollo, además de lo que lleva a proyectar, saber los recursos financieros, que el capital humano, las capacidades, tiene que incluir también el componente climático. Me referí ya al papel de la ciencia y por último, insisto en el tema del desarrollo local. Ese es un tema que va a tener muy buenas condiciones de avance en este nuevo periodo, sencillamente porque desde la Constitución de la República de Cuba, aprobada en el 2019, se le ha dado a lo local y al municipio en particular un papel que antes no tenía con esa relevancia en el quehacer político de Cuba. Entonces, ahora con el municipio en ese rol tan importante, la cuestión es cómo llevamos este enfoque climático al municipio, de manera que allí ocurran muchas de las decisiones, allí ocurra mucho de esta formulación de lo que es para Cuba un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Gracias.